Tengo el honor de entrevistar al doctor Julio Ricardo Rueda, docente e investigador de alimentos, doctor en Ciencias y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. La ONU le ha mencionado por contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aporta su granito de arena para la construcción de una economía global más sostenible. Todos los esfuerzos para disminuir el hambre e incrementar la producción de alimentos inocuos y nutritivos como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de las Naciones Unidas, según he podido leer en tu red social Facebook. La prensa de Jujuy se hizo eco de este reconocimiento. Julio Rueda fue destacado por la Organización de Naciones Unidas por desarrollar un proyecto que tiene como objetivo disminuir el hambre e incrementar la producción de alimentos inocuos y nutritivos. El científico jujeño obtuvo una beca para continuar su investigación y el proyecto fue seleccionado. Julio Ricardo Rueda es doctor en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, repito, y su tesis estudia la quinoa y su aplicación en alimentos funcionales en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy. ¿Cómo te encuentras, Julio? Bien, muy bien, gracias. Y sí, bueno, todo eso así como lo decía, quizás con bastante detalle técnico, pero sí, el objetivo de mi trabajo es contribuir al desarrollo sostenible de regiones con la producción de alimentos que incluyan quinoa. A propósito, la Real Academia Española no se encontraba todavía la palabra quinoa en el diccionario de la Real Academia Española. Hace pocos días, en la actualización permanente que hace y la revisión que hace la Real Academia Española, ha incorporado la palabra quinoa al diccionario y bueno, tiene un origen quechua, que es una voz de los pueblos originarios, un dialecto de los pueblos originarios, así que de ahí viene el nombre de la quinoa, que es con lo que yo trabajo hace unos cuantos años ya, y bueno, el objetivo es siempre desarrollar alimentos que contengan este grano ancestral, ¿no? Que ha sido utilizado por los pueblos originarios de América antes de la conquista española. Formaba parte de la dieta habitual. Se hacían comidas y bebidas que contenían quinoa. Bueno, es un grano muy nutritivo y ha sido de algún otro modo redescubierto por muchas investigaciones científicas, y se ha llegado a la conclusión de que es un grano que tiene muy buenas propiedades nutricionales. Bueno, la quinoa, ¿de dónde procede? Ya que me has hecho esta introducción tan interesante. De los Andes, De los Andes. De los Andes de América. ¿Y por qué vienen de los Andes? La quinoa también tiene una ventaja, que es muy versátil para su cultivo. Como puede crecer en ciertos tipos de suelos que no son favorables para otros cultivos, la quinoa crece muy bien en suelos áridos, en suelos de altura, y también ha sido domesticada para ser cultivada en otro tipo de suelos. Así que tenemos quinoa que está siendo cultivada en China, en Japón, en Canadá. Qué bueno. Y por supuesto en muchos países de Latinoamérica, que son los que mayormente la producen. Ahora mismo se me ha olvidado decir que esta videollamada se produce desde... Yo estoy en Cantalapiedra, Salamanca, y tú estás en Valencia, en España. ¿Qué es lo que te ha traído a España? Bueno, la quinoa también me ha traído a España. El hecho de participar en una red de investigación entre países de Iberoamérica, que siempre estamos en constante comunicación y colaboración, me ha traído a trabajar aquí con la quinoa. Estoy como vos lo comentaste, en un centro
de referencia de investigación en alimentos es el IATA, que pertenece al CSIC, que es el principal órgano de gobierno en investigación científica aquí en España. Así que estoy haciendo un trabajo de colaboración con la gente de aquí de Valencia, con la quinoa de los Andes, de Argentina, del norte de Argentina, para realizar estudios acerca de su uso como alimento o para la formulación de ingredientes, de nuevos ingredientes. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, o una organización internacional que nuclea a todos los países, dice que el desafío con la quinoa, o con la quinoa, como dicen aquí, es la producción de alimentos o el agregado de valor, es decir, no solo la venta o comercialización como un grano, sino también la producción de alimentos o ingredientes que contengan a la quinoa. Entonces mi trabajo tiene que ver con eso, con la producción de nuevos ingredientes que sean más nutritivos todavía de lo que es la quinoa, y que eso es lo que estoy estudiando, como vos lo comentabas al principio. Sí. He podido leer por ahí que llevas 7 años con ello. Sí. Mi interés de la quinoa fue desde que empecé, desde antes de hacer la tesis doctoral. Bueno, y no es casual, es que también en el año 2013 en Argentina se celebró el Congreso Mundial de la Quinoa. Es decir, que las Naciones Unidas y la FAO, junto con otros organismos, han acordado que este sea el año internacional de la quinoa, en el año 2013. Sí. Entonces, el Congreso Mundial se celebró en Argentina, en Jujuy, que es mi provincia a donde yo estudié. Bueno, el objetivo de este congreso fue llamar la atención de todos los sectores involucrados en la producción de alimentos, los servicios de nutrición, los organismos gubernamentales, traer la atención sobre la quinoa para darle mucha más importancia de la que tiene este grano ancestral, este grano andino, por todas las propiedades nutritivas y nutricionales que tiene. Así que bueno, desde ahí digamos que vengo trabajando con la quinoa para aportar un poco día a día acerca de lo que se pueda investigar sobre este pseudo cereal, como se llama. Sí. Has estado aquí en España este tiempo ahora en 2 universidades, ¿verdad? Sí, estuve un tiempo en Madrid, en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, también trabajando con la quinoa, viendo cómo es el metabolismo de carbohidratos, con los carbohidratos de la quinoa, y ahora aquí en Valencia, anteriormente también trabajando con la quinoa y en referencia al proyecto que mencionaste de la Organización de las Naciones Unidas. Estuve en Granada en el año 2019 también trabajando con un grupo que produce ingredientes a partir de alimentos que son ricos en proteínas. ¿Qué conclusiones o bueno, qué aportes sacas de haber participado en estas universidades? Primero en Granada, después en Madrid y en Valencia. Bueno, que el interés por la quinoa no es solo en el ámbito científico, si bien el ámbito científico es mucho, y hay muchos trabajos que están siendo llevados a cabo para averiguar nuevas propiedades o propiedades más beneficiosas para la salud que pueda tener la quinoa. Que la quinoa está siendo una moda bastante fuerte, digamos, en muchos países, especialmente acá en Europa. Y bueno, que a través de los pequeños aportes que puede hacer, hemos logrado poder producir primero a nivel de laboratorio algunos ingredientes que tendrían propiedades nutricionales superiores a las que tiene el grano sin procesar. Lo que yo hago es eso, procesado de materias primas, de proteínas o de carbohidratos, para agregar
más valor para que sean ingredientes más nutritivos de lo que usualmente son. Así que eso es lo que estamos logrando. Y bueno, como son grupos de referencia con los que estoy trabajando, la verdad que las investigaciones son bastante prometedoras y bueno, vamos en esa dirección y para seguir investigando. Vienes de Argentina, un país en el que la agricultura tiene un potencial inmenso a nivel mundial, y ahora estás en Europa, en España. ¿Qué diferencias destacarías entre el estado de investigación, bueno, de la quinoa allá en Argentina y acá en España? Bueno, la verdad que Argentina también es un país muy grande. Así que geográficamente hay eh, eh, alguna diferencia en cuanto a cómo se llevan a cabo las investigaciones. Yo soy del norte de Argentina, estamos bastante alejados del centro, aproximadamente 1200 kilómetros, que es la capital. Em, y no obstante eso, digamos, siempre estamos, a pesar de las distancias, tanto desde Jujuy con Buenos Aires o de Argentina con Europa y con España en este caso, siempre existen las redes de colaboración. Si estoy aquí es porque hay una red de colaboración importante, entonces los trabajos que se pueden hacer en conjunto con otras universidades son muy interesantes y desde todo punto de vista, porque la complementación que hay entre los distintos grupos es muy buena y esto nos potencia a ambos grupos, digamos, tanto a los de Europa como a los de Argentina, así que las ventajas o las desventajas que pudieran existir quedan eh, este, resueltas, digamos, por las colaboraciones que hay entre los distintos grupos, ¿no? La quinoa como cultivo, ¿tienes datos o un poquitín la noción de cómo está en Argentina y cómo está en España? Si se cultiva mucho, si se cultiva poco. La verdad que datos precisos no sabría decirte, pero sí sé que en Argentina, en Jujuy, que es donde yo vivo, es la provincia que más produce quinoa. Así. Y no se produce a nivel industrial, digamos, sino que la producción está focalizada en pequeños productores o agricultores familiares. Todavía no es un cultivo intensivo. Sí. Sí lo es, por ejemplo, en otros países como en Perú, en Bolivia, o en Canadá, o en algunos países asiáticos. De aquí de España, tengo entendido que en algunas zonas hay alguna superficie cubierta de modo incipiente, pero no es un cultivo que sea intensivo todavía en todas partes, más allá de los países o regiones que acabo de mencionar. Todavía es algo que se está terminando de adaptar a ciertas regiones, digamos, pero la quinoa tiene esa versatilidad, ¿no? De poder adaptarse a distintos suelos, a distintos climas, a distintas salinidades de suelo, a distintas épocas y a la frecuencia de riego también, así que es algo muy interesante y promisorio el área de la producción de quinoa como grano, ¿no? Y de modo intensivo. ¿Tú crees que a nivel social se conocen las propiedades de la quinoa y cuáles destacarías? Yo creo que a nivel social se conoce la quinoa porque es más cada vez con más frecuencia la gente conoce más. Yo he tenido oportunidad de hablar con gente que no es del ámbito en el que trabajo, sino de otros sectores con amigos que no tienen nada que ver con investigación. Y cuando les digo que trabajo con quinoa, me dice que la conocen de algún alimento o de algún plato. Hay gente que dice que todavía no la conoce. En algunos restaurantes por aquí he podido ver
que la ponen como un ingrediente también. Es decir, que poco a poco se va introduciendo más la quinoa en la alimentación, bueno, y esperemos que llegue a ser un alimento de consumo diario y no solo eh, una moda o algo pasajero, ¿no? Pero hay eh, hay un interés creciente en cuanto al uso de la quinoa en ciertas preparaciones. Igualmente, no solo me refiero a la zona de aquí de Europa, también en Argentina ocurre lo mismo. ¿Y la quinoa No qué es algo- propiedades así puede tener para...? y bueno, la quinoa es muy destacada por la buena calidad de proteína que tiene. Comparada con otros cereales o con otros granos, la quinoa tiene la misma o mejor calidad de proteínas. Con todos los aminoácidos esenciales en buena cantidad, buena proporción también. También otra de las cosas buenas de la quinoa es que es un grano que no contiene gluten, así que puede ser utilizado en preparaciones de alimentos para personas que tengan alguna intolerancia a la proteína de gluten, así que en eso también la quinoa es muy buena. Tiene muy buen perfil de minerales también, así que para hacer un grano muy pequeño y tiene muchísimas buenas propiedades, tiene muy buenos ácidos grasos insaturados. Y lo bueno también de todo es que a pesar de no ser un cereal, como el trigo, la avena, la cebada, el centeno, se comporta a nivel industrial y tecnológico como un cereal. Es un grano muy pequeño. A nivel industrial se maneja bien, ¿no? Como que es fácilmente manipulable, dijéramos, Sí, claro, por esta propiedad, procesable. por estas propiedades, si bien en ciertos aspectos se necesita maquinaria específica, porque el Sí, tamaño del grano o de la semilla de la quinoa es sí, distinto al de otros cereales, sí, en general tienen un comportamiento similar, pero en ciertas sí. ocasiones, o por ejemplo, para la cosecha se necesitan maquinaria específica. ¿Cómo es la quinoa? ¿Son como bolitas o...? Sí, sí, son semillas de, las tenemos de distintos tamaños y colores, pero en general no sobrepasan medio centímetro Mm, de longitud, son esféricas, un poco achatadas, y como te digo, son de muchos colores. ya, La quinoa hace mucho tiempo, en su cubierta de la semilla, tiene muchos compuestos que son saponinas que se utilizaban en la antigüedad para hacer productos de limpieza porque tienen un poder saponificante. Así que por eso es que ahora lo que se recomienda es que antes del consumo de la quinoa hay que lavarla, pero bueno, esto es algo que ya cuando uno va a un supermercado a comprar la quinoa, ya tiene todo este procesamiento hecho. sí, Pero lo que es interesante es eso, que, que la semilla, con todas las saponinas que contiene, son un subproducto también interesante y útil para aplicar en algún otro tipo de productos por el poder de saponificante o para actuar como un jabón, como te decía. ya. La quinoa, ¿tú crees que a nivel agrícola todavía no está suficientemente extendida? En general, la ciencia siempre va mm, algunos pasos más adelante de lo que se percibe en la sociedad o lo que uno Ah, podría considerar cómo tendría que ir. Pero, digamos, yo creo que para hacer un grano que ha nacido en los Andes. Por ejemplo, de la quinoa hace 10 años atrás no se hablaba tanto de como se habla ahora, así que a mí me parece que está recibiendo mucha atención y mm, con justo merecimiento. Como te decía, en el año 2013 fue el primer año que la FAO ha
decretado como el Año Internacional de la Quinoa, y para que sea ya una commodity, digamos, o un cultivo que se produce a nivel industrial en muchos países, como el que mencioné, a mí me parece que tiene mucha atención. Sí, hace falta, digamos, que se siga investigando tanto en la producción primaria como en el procesamiento tecnológico. La quinoa, o sea que es muy buena para la alimentación humana. ¿Hay un máximo de lo que se pueda consumir de quinoa por una persona al día o no sé? Estipulado. Y yo supongo que también están establecidos los requerimientos nutricionales diarios, lo que aconseja la FAO, digamos, como cualquier proteína. eh, em, Según las necesidades básicas, digamos, no todas las personas tenemos la misma necesidad, y además no todos estamos en las mismas etapas. Eh, lo que sí, en lugar de hablar de cantidad, me interesaría hablar de la calidad de lo que es la proteína de la quinoa, ¿no? Quizás con otros granos, entonces hay que complementar las comidas, en cambio la quinoa ya por sí misma y sin necesidad de adicionar otro tipo de granos o de legumbres o de carne, ya tiene muy buena, eh, muy buena calidad de proteína. Ahora, en cuanto a la cantidad, bueno, cada persona, y de acuerdo a sus necesidades, al estado nutricional que tenga, o a la edad, eh, eh, o a las posibilidades de acceso también, tendría que consumir eso. Ya. Las variedades de quinoa que se cultivan aquí son las mismas que las que se cultivan allá en Argentina o hay diferencias? No, no, no. En cuanto a las variedades botánicas, son como subespecies, y cada una se cultiva de acuerdo al tipo de clima, al tipo Ya. de suelo, según lo que el productor considere que tenga mejor rendimiento eh, eh, en cada zona. Pero hay muchas variedades de quinoa, por eso te comentaba que hay quinoa de muchos colores, muchos tamaños. También de acuerdo a la época de siembra, también hay distintas variedades que se emplean de acuerdo a eso. No, no hay una sola variedad, hay muchas, digamos, y todas son igual de buenas. Ya. Bueno, yo me voy mucho a la agricultura, porque a mí me gusta mucho la agricultura, pero tu investigación, has estado haciendo tu tesis doctoral, ahora estás como postdoctorado, ¿no? Y también en un centro de investigación. ¿Qué has descubierto hasta ahora o qué destacarías de todo lo que has aprendido al trabajar con esto, con la quinoa, ¿no? Bueno, lo que he podido descubrir a nivel de laboratorio, que tiene mucha proyección para poder continuar con esto, y también he trabajado con ensayos con animales, es que Mm, la proteína de la quinoa extraída como tal tiene buenas propiedades nutricionales. Para ahora, si yo proceso esa proteína, es decir, si la hidrolizo o si hago que tenga algún otro procesamiento tecnológico, esa propiedad nutricional puede mejorar aún más de la propiedad inicial con la que ya venía. Entonces, esto es algo muy interesante, digamos, porque por ahí siempre se dice que el procesamiento tecnológico tiende a disminuir las propiedades nutricionales, porque recordemos que siempre nos dicen, bueno, no sé, con el hervido, con la cocción se pierden las vitaminas, algunos minerales, o sea, siempre se nos enseña que el proceso tecnológico disminuye el valor nutricional de un alimento mm, o la biodisponibilidad de algunos nutrientes. Pero cuando estas operaciones tecnológicas son aplicadas con control y con conocimiento, se puede no solo mantener, sino que se puede mejorar aún más el valor nutricional de una proteína. Además de este valor nutricional, ahora está de moda lo que se llaman los alimentos funcionales, que es decir, que son aquellos alimentos que se consumen con un fin específico y que van a prevenir o a aliviar alguna enfermedad, digamos. Entonces,
ahora los alimentos se producen también con ese enfoque, ¿no? Ya no solo que cubran una necesidad nutricional, sino que ahora el alimento vaya a eh, 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 cumplir un rol fisiológico, que vaya a mejorar la fisiología de quien lo esté consumiendo. Entonces, lo que yo he podido descubrir es que la proteína de quinoa tiene buen poder antioxidante, antihipertensivo, inmunomodulador también, que ya voy a explicar de qué se trata esto, pero que también si yo proceso y si modifico esas proteínas o esos carbohidratos, puedo mejorar aún más estas propiedades que acabo de mencionar. Entonces esto es algo bastante interesante y bueno, novedoso en el campo de alimentos, porque es algo, un tema bastante actual, digamos, lo de los alimentos funcionales, aplicado a cultivos que no han sido totalmente investigados, como la quinoa y como muchos otros de los Andes que están siendo redescubiertos en sus propiedades nutricionales. Decías que ibas a explicar un término que no me doy cuenta. Hidrolizado. Sí, lo de la propiedad inmunomoduladora, es Ah, decir, que uno tiene un estado inmunológico mm, eh, eh, y con ciertos alimentos podemos hacer que ese estado inmunológico esté más activo o más alerta ah. y prevenga ciertas infecciones, alergias, inflamaciones. Entonces, es decir, que podríamos llegar a hablar de alimentos que nos ayudan a mejorar ese sistema inmunológico. Es decir, que Bueno, aumentarían las defensas, digamos. muy, muy interesante. Eh, es muy, muy interesante tu trabajo, lo que haces es muy funcional, ¿verdad? Como dices, alimentos funcionales. Esto que estás tú investigando, que estás trabajando en laboratorio, a nivel científico y tal, ¿cuándo crees tú que lo veremos aplicado? De ir al supermercado y decir, mira, ese producto ya trae ese proceso, esa modificación que has aplicado. ¿Cuánto tiempo puede tardar desde que vosotros estáis? Bueno, bueno, la investigación en general lleva muchos años. Hay muchos productos que están en el mercado que llevan muchos años de investigación, ¿no? O el desarrollo de un alimento, Mm, y más aún de un alimento que sea funcional, lleva mucho tiempo y tiene sus etapas, ¿no? Uno pasa de etapa de laboratorio, después planta piloto, después ensayos con animales, o previamente uno trabaja con células, después pasamos con personas sanas, después se pasa a personas enfermas, para ver si toleran o no algún tipo de alimento. Es decir, el desarrollo y la producción de un alimento involucra muchas etapas. Entonces, esto no es algo que se desarrolle en muy poco tiempo y tampoco puede hacerlo un grupo de investigación o una sola universidad, sino que uno se basa en muchas investigaciones anteriores o en las colaboraciones con otros grupos con las que se puede acceder a esto. Pero a la pregunta de cuándo se van a poder, o sea, ya tenemos muchos alimentos en el mercado que contienen quinoa, que ya sabemos que es buena. Hay muchas otras proteínas también que han sido modificadas y que tienen estas propiedades que yo mencionaba también. Quizás aquí en Europa, no sé, creo que no lo he visto, pero en Argentina estoy seguro que no. Por ejemplo, en Japón hay quesos que ya tienen eh, alguna capacidad inmunomoduladora o antihipertensiva, es decir, son alimentos que están en el supermercado y uno puede adquirirlos si uno tiene, digamos, una tendencia a tener problemas con la presión arterial. Entonces, uno consumiendo este tipo de productos, uno ayudaría a prevenir cierto tipo de enfermedades. Ojo, que aquí no estamos hablando de que un alimento sea igual a un medicamento. No estamos hablando de tratar una enfermedad, sino que de aliviar síntomas o de prevenir, que esa es la función de los alimentos, ¿no? Eh, 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 otorgarnos un buen estado nutricional y un estado nutricional óptimo y siempre alerta para prevenir ciertas enfermedades. muy interesante. Ahora acabas tu participación aquí en España, tu estancia, y qué es lo que te espera ahora o ahora en qué te vas a centrar.
Bueno, me espera unos cuantos días de descanso y después a seguir trabajando, que todavía estoy en etapas iniciales de la investigación. Yo Mm, vengo de trabajar eh, tanto en el laboratorio, con células, con animales también, mm. así que estoy en en esas etapas y bueno, ver si todo esto puede proyectarse para el desarrollo de algún alimento, de algún producto Mm. que contenga quinoa. Ahora continúas ¿cómo se llama el sitio donde estás en Argentina? Es estoy en un centro interdisciplinario de investigaciones en tecnologías y desarrollo social, que Vale. depende de el CONICET, que es el organismo el organismo científico de Argentina, y la Universidad Nacional de Jujuy. Y también he desarrollado mi trabajo en muchos otros laboratorios de Argentina, ¿no? No es Jujuy el único lugar en el que estuve trabajando. Mm. Muy bien. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Por mi parte, te preguntaría muchísimas cosas más, pero No, bueno, como... que la quinoa solo es uno de los tantos cultivos que América tiene para proveer al mundo y que muchos de ellos están siendo redescubiertos gracias a la investigación científica. Muchos son muy buenos también nutricionalmente, así que eh, quería resaltar este resurgimiento de los cultivos andinos, ¿no? Donde hay muchos leguminosas, muchos tubérculos también, muchas frutas que América tiene para seguir proveyendo al mundo. Así que ese es mi trabajo, ¿no? El desarrollo de productos con alimentos que contengan este tipo de cultivos, bueno, no solo eh, para la zona local, sino para el mundo a través de este tipo de colaboraciones o de investigaciones que se hacen, porque hay mucha gente interesada en el avance de la ciencia de alimentos. Pues muchas gracias por tu participación en esta entrevista y por tu participación, por tu trabajo para ayudar de que las personas cada vez estemos más sanas y más vitales gracias a la contribución que hacéis en el desarrollo de la alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jorge.